No cualquier verdura te ayuda a bajar la glucosa y revertir la diabetes. Las personas que tienen su azúcar alta normalmente me dicen, yo suelo acompañar mis comidas de una ensalada. Pero cuando les pregunto qué le pone a esa ensalada, resulta que es espinaca, lechuga, tomate. Error, porque esas verduras no te van a ayudar a bajar tu glucosa o revertir la diabetes. No me malinterpretes, no estoy diciendo que sean alimentos malos, son alimentos saludables por supuesto, pero la cantidad de fibra que contienen no es suficiente para corregir ese problema hormonal de resistencia a la insulina. Así que en este video te voy a hablar de las 5 verduras que más ayudan a revertir la diabetes tipo 2. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude junto con todos los demás que tenemos en el canal. Si usted, a pesar de seguir esas recomendaciones, no logra bajar su glucosa por debajo de 100, contamos con diferentes programas para llevarlo de la mano y que usted pueda revertir por completo la diabetes, y también contamos con consultas en línea para elaborar un plan de tratamiento personalizado de acuerdo a su situación. Me gustaría empezar este video con la justificación por qué las verduras ayudan a bajar su glucosa. Y dentro de todas las propiedades buenas que tienen estos vegetales, resalta una que es la cantidad de fibra. Se dice que si el mundo entero incrementara su consumo de fibra en 10 gramos, hubiera 30% menos de casos de diabetes. O sea que la fibra es un ingrediente protector contra la resistencia a la insulina, contra los picos de glucosa. Y la mayoría de las personas hoy en día en realidad no llevan una dieta baja en carbohidratos, llevan una alimentación baja en vegetales. Le pongo un segundo ejemplo. Mis desayunos siempre son 2 huevos con cebolla, tomate y lechuga. Esa persona en realidad no está comiendo vegetales. O sea, sí pero no. Esos vegetales tienen muy poca fibra. La mayor cantidad es agua. Si usted busca en internet cuánto porcentaje de la lechuga es agua, va a encontrar un porcentaje muy alto. Hasta el 95% de la lechuga y espinaca es agua. Esta fibra en la alimentación se recomienda 30 gramos aproximadamente al día, y esto lo haces incorporando una buena cantidad de vegetales, lo que te quepa en 2 manos en 2 comidas del día, pero tienen que ser vegetales altos en fibra. Esa cantidad te va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, reducir la inflamación crónica y resolver problemas de la microbiota. Normalmente uno se va con la finta, voy a hacer un tratamiento para limpiar el hongo cándida, y honestamente la mayoría de las personas con diabetes no tienen ese problema. Su disbiosis es principalmente por bacterias que no tienen que estar ahí, o bien bacterias saludables que no las tienen, y ese problema se corrige con la alimentación principalmente. La segunda razón para incorporar cantidad vegetal suficiente es porque es una excelente fuente de micronutrientes. La mayoría de las personas quiere corregir ese problema con omega 3, magnesio, cúrcuma en forma de suplementos, selenio, zinc y todo lo demás, pero se olvidan de que la principal fuente de esos micronutrientes en realidad son las frutas y verduras. El problema de la fruta es que en las personas con diabetes que están muy descontrolados, eso les sube más la glucosa y no lo pueden comer tanto por esos picos de glucosa, pero con estos vegetales no tienes ese inconveniente. Así que estos vegetales te ayudan en 4 cosas a revertir la diabetes, como usted está viendo en pantalla. Lo repetimos, te ayuda con la resistencia a la insulina, la inflamación crónica, con la microbiota y reducir picos de glucosa. Entonces, ¿cuáles son los vegetales que más te van a ayudar a estabilizar tu glucosa y revertir la diabetes? No necesariamente en orden de importancia, pero el número 1 es el brócoli. Y el brócoli es una verdura que todo mundo conoce. Todo mundo, creo yo, la ha probado al menos, y en realidad son muy pocas las personas que no toleran su sabor. Aquí te va un dato muy interesante. Si al comer brócoli te distiendes o sientes que te cae mal, no significa que el brócoli te está haciendo daño, significa que tienes un problema de la microbiota, y de alguna manera tienes que ir incorporando poco a poco estos vegetales, a lo mejor una cucharada al día, media taza al día, poco a poco ir incrementando esa cantidad junto con otros cambios para que tu microbiota se vaya recuperando. El brócoli además tiene un componente que se llama sulforafano. Este es un antioxidante potente que te ayuda a bajar la resistencia a la insulina, y además el brócoli lo puedes consumir
consumir crudo, salteado, guisado, en sopas, en caldos, al vapor. Es muy versátil en ese sentido y está al alcance de la mayoría de nosotros. La segunda verdura que más te ayuda a revertir la diabetes es la coliflor. Algunos le llaman un brócoli de color blanco porque son muy similares en realidad. La coliflor tiene un gran porcentaje de fibra, muy similar al brócoli. Su sabor no es para nada algo malo. De hecho, es raro que una persona me diga a mí no me gusta la coliflor. También es muy versátil. Lo puedes utilizar en ensaladas, caldos, sopas, salteados, en algunos guisos. Tan versátil es que existe la harina de coliflor, totopos de coliflor, tostadas de coliflor. En lugar de puré de papa existe el puré de coliflor. En fin, hay un montón de recetas que utilizan la coliflor sustituyendo otros ingredientes que sí te suben el nivel de glucosa. Otro ejemplo es el arroz de coliflor para sustituir el arroz normal o el arroz blanco. La tercera verdura que también te ayuda un montón a revertir este problema es la calabaza. No cualquier tipo de calabaza. La calabaza zucchini es la que más tiene fibra y más te va a ayudar a revertir este problema. Las otras variedades también te ayudan bastante bien. La única calabaza que pudiera subirte un poco el nivel de glucosa es la calabaza de Halloween. Yo le llamo así porque seguramente identificas a cuál me refiero. Y no que no la puedas comer, pero ese tipo de calabaza mejor considéralo un carbohidrato complejo porque tiene más almidón en comparación de estas y sí puede generar picos de glucosa. Las tres verduras que te he comentado hasta aquí son muy ricas en minerales y en vitaminas. Tienen por ejemplo potasio, magnesio, vitamina C, vitamina A. En el caso de la calabaza es muy alto en luteína. La luteína es un antioxidante potente. A lo mejor se estará preguntando qué son los antioxidantes. Haga de cuenta que en el cuerpo suceden un montón de reacciones metabólicas que liberan algunas sustancias ácidas, algunos le llaman radicales libres o protones. Imagine que son moléculas que están nadando dentro de tu cuerpo, pero que están todo el tiempo golpeando tus células de los órganos. Eso a la larga termina por dañarlos de forma irreversible. Estos antioxidantes lo que hacen es captar esas moléculas para que ya no estén nadando libremente, las neutralizan de esta forma y también pueden ser eliminadas a través del riñón. El cuarto vegetal que te ayuda bastante a revertir la diabetes son los espárragos. Y aquí colocamos unas imágenes porque a lo mejor se llaman diferente según el país donde uno vive. Este vegetal, al igual que los demás, tiene muy pocas calorías porque también hay que cuidar eso. Cuando uno se excede en calorías, la diabetes no se revierte, por más que uno baje en carbohidratos y hagamos el ayuno intermitente. Estos espárragos tienen una característica muy especial que los destaca de los demás. Tienen propiedades diuréticas y es un diurético natural, no es como un medicamento. Un medicamento diurético, digamos que es un poco más potente, te puede bajar el sodio, el potasio, el magnesio o te puede predisponer a una deshidratación o infecciones urinarias. Este diurético que contienen los espárragos no genera ningún problema de esos. Al contrario, te ayuda a corregir problemas de la orina y muchas personas se han dado cuenta que cuando comienzan a cambiar la alimentación y hacer el ayuno, se desinflaman. Y es porque con esta resistencia a la insulina uno comienza a retener líquidos. Estos espárragos te ayudan a corregir ese problema y además son altos en glutatión. El glutatión es un antioxidante que le ayuda principalmente al hígado a desintoxicarse, por así decirlo. Y la quinta verdura que te ayuda tremendamente y no muchos la conocen o a lo mejor ni siquiera la han probado y se los recomiendo ampliamente son las coles de Bruselas, que son estas que usted está viendo en pantalla. Son muy altos en vitamina C y en fibra. El principal beneficio de estas coles de Bruselas es que te ayudan con la microbiota intestinal. ¿Qué tan importante viene siendo mejorar la microbiota en una persona que tiene diabetes? Te lo pongo de esta forma: yo no conozco a ninguna persona con diabetes que tenga una microbiota saludable y te lo digo porque he solicitado pruebas de microbiota y ninguna ha salido normal, así que es necesario corregir ese problema para revertir por completo la diabetes y que la diabetes no regrese con el tiempo. Estas coles de Bruselas tienen un sabor muy característico, a mí en lo particular me gustan un montón y desde que las estás mordiendo y masticando
masticando, te das cuenta de la diferencia entre la lechuga y la espinaca. Se sienten como más carnosas, por así decirlo. Esa es la fibra que te ayuda con todos los beneficios que hemos comentado hasta ahora. Y por supuesto, alto en minerales, selenio, zinc, hierro, magnesio, lo cual te ayuda directamente a bajar tu nivel de glucosa. Mi recomendación es que incluyas una buena cantidad de vegetales en al menos 2 comidas del día. Si nada más una comida del día tiene buena cantidad de verduras, es muy poquito. Y es bien importante en la selección de esos vegetales. Si eliges vegetales con muy poquita fibra, vas a batallar más a revertir la diabetes. Cuidado con algunas situaciones especiales, problemas con insuficiencia renal, cirrosis o las personas que están llevando algún tratamiento muy particular. A lo mejor es necesario ajustar la cantidad de esos vegetales para que no interfiera con esa enfermedad de fondo o con ese tratamiento en particular. Ejemplo, hay personas que toman anticoagulantes y se les recomienda evitar los vegetales de hoja verde, así que mejor consulte con su médico tratante si no hay ningún inconveniente en aumentar la cantidad de estos vegetales. Y por supuesto, un plato de verduras no es una buena alimentación, lo tienes que combinar de proteínas de calidad y de grasas saludables. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya gustado bastante. Si aún tienes muchas dudas de cómo mejorar tu alimentación para revertir la diabetes, puedes enviarnos un mensaje al número que ves en pantalla. Incluso puedes agendar una entrevista con nuestro equipo médico para exponer tu caso, conocer qué es la Academia Sugar Care y conocer una propuesta de tratamiento de acuerdo a tu situación, y después de esto decides si te inscribes en este programa o no. Comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más, de esa forma me apoyas bastante, y hazme un favor, suscríbete. Esto me ayuda tremendamente, ya que esta información la comparto de lo que voy aprendiendo en mis estudios, en mi práctica diaria, porque yo sé que estos consejos no te los van a dar en un consultorio normal.